A continuación, licenciado Ramón Pacheco Villaseñor, licenciado Mario Macuil Fernández, de la empresa Abogalia, y el tema es prelanzamiento no es preventa, las diferencias legales que garantizan tu inversión. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Traemos una presentación un poquito más larga, vamos a tratar de ser breves. Ya como lo explicó Marco, nos dijo todos los beneficios o lo positivo dentro del mercado inmobiliario. Creo que todos conocemos ahorita un poco del tema y creo que todos hemos tenido la experiencia o hemos visto un poco de anuncios, inmuebles con un precio alrededor en mercado, $1 millón y que están por debajo de este mercado, un 35-40%, que normalmente te dicen que es con una notaría fuera de la capital, normalmente Tehuacán, Tepeaca, Zacatlán, normalmente te van por debajo de los umbrales. Ahí ya se rieron porque seguramente, espero que no hayan sido víctimas o hayan tenido algún cliente, porque normalmente es una de las primeras red flags es fuera de Ciudad de Puebla, pero casualmente tienen una oficina dentro de Ciudad de Puebla y quien te va a hacer la operación normalmente es el supuesto auxiliar del notario. Tienes que hacer el pago en efectivo, supuestamente por necesidad del cliente. Te hacen la entrega del inmueble material dentro de esa supuesta notaría. De hecho, entregan los papeles con sellos y un bonche. O sea, cualquier abogado los ve y dice, güey, seguramente esto es legal. Y desafortunadamente después sucede que hay una doble venta. Entonces, quisiéramos ahondar más. Aquí traemos un ejemplo de lo que sucedió en el Estado de México en Valle de Bravo. Eso fue en 2022, en un complejo residencial, en una preventa precisamente, donde los prominentes vendedores hacían un proyecto de 30 casas sobre un desarrollo donde cada casa tenía un precio aproximado de 5.8 millones de pesos, 30 casas. Todos hicieron sus pagos iniciales. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Hicieron una casa muestra. Obviamente vendieron todo. Después de 3 años, los prominentes compradores se dieron cuenta de que no había nada. Y bueno, empieza el calvario. ¿Por qué calvario? Porque de entrada tienes que pelearte con las autoridades para saber si es materia civil o si es materia penal. Quienes ya hayan estado en esa situación, pues saben que incluso cuando vas al Ministerio Público, normalmente te dice que es un incumplimiento de contrato. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos explicar aquí? Es la importancia de el due diligence o debida diligencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como desarrollador para ofrecerle a mi comprador? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo comprador o yo broker intermediario? ¿Qué es lo que tengo que cumplir para que todo esté en orden o por lo menos mitigar ese riesgo? Aquí, bueno, hay que tomar en consideración el tema de probabilidades. El comprar en preventa se vuelve hoy en día un volado, que incluso la probabilidad de que me entreguen en preventa es mucho menor a que no me la entreguen. 6 de cada 10 desarrollos en preventa no se entregan. Esto quiere decir que solo el 40%. Aquí tenemos una ventaja y la dijo muy clara Marco. Grupo Solaz tiene ya una trayectoria y creo que es uno de los puntos que normalmente no se revisa tanto como brokers o como compradores. ¿Quién me está vendiendo? Y tiene que haber desde un background en redes sociales, tiene que haber un background con los clientes anteriores, dónde estoy construyendo. Yo ahorita puse el ejemplo en Estado de México, pero tan solo aquí en esta zona de San Andrés, en Atliscayot, ¿cuántos desarrollos tenemos? Nos vendieron un desarrollo de Oak 58, me parece, la torre más alta de Latinoamérica, y bueno, bueno, hasta el día de hoy seguimos teniendo litigios, ¿no? Y más allá y decía ahorita Marco, el riesgo no es solo que tu dinero esté asegurado, sino que tu dinero te dé un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Ya sea que tu inversión se traduzca en un inmueble o en una renta fija. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos datos un poco pesimistas, somos abogados, les pido perdón. Y ¿qué es exactamente el due diligence y due diligence inmobiliario? Es revisar exhaustivamente qué es lo que tengo que tener
les decía, como comprador o como vendedor. No solo se trata en la materia legal, sino tienes que ver la materia fiscal, la materia financiera, el tema urbanístico y el tema técnico. Entonces, en la parte legal o documental, ¿qué es lo que tenemos que revisar nosotros como compradores y qué estoy yo obligado como desarrollador? Tener un título de propiedad. Yo sé que a todos los que estamos aquí jamás nos ha pasado, pero llega a suceder en otro país obviamente, que resulta que llegan a vender con títulos falsos, con poderes falsos, con los contratos de compraventa en muchas ocasiones traen cláusulas abusivas e incluso a veces por el desconocimiento, la ignorancia del mismo comprador, pues se les llega a aplicar lo que son penas convencionales que no son legales. Que el vendedor tenga una capacidad legal correcta, y esto lo digo por el tema de poderes. Normalmente pasa que supuestamente quien va a vender pues es el sobrino, el primo, y es el que recibe el dinero. En la parte legal, y aquí me voy a adelantar un poquito, hay que ver el tema y ahorita es muy importante y hay que estar actualizados para el tema de lavado de dinero. Existen reformas, aquí las voy a poner y creo que no nos va a dar mucho tiempo, pero el tema de reformas ahorita a la ley de antilavado. Hay que tomar en consideración que si se llega a aprobar, que es lo más seguro, todas las protocolizaciones que se realicen ante notario tienen que dar informe. A partir de estas reformas, nosotros como desarrolladores vamos a tener que dar avisos, incluso en aquellas operaciones en las que no se concreten. Por el simple hecho de que llegue un supuesto comprador a tratar de realizar operaciones en efectivo, aunque no se concreten, nosotros estamos obligados, a partir de estas reformas, a dar avisos. Se bajan los umbrales. Anteriormente teníamos un umbral de 2 millones, hoy lo bajamos casi a 900,000 pesos. Aquí lo tenemos, 900,000 pesos, y la reducción para constitución de fideicomisos inmobiliarios. Todo este tipo de situaciones hay que tomarlos en consideración, tanto desarrolladores como intermediarios. Entonces, esto en lo que viene siendo la parte legal en el due diligence. Tenemos que ver la parte fiscal, que como todos lo saben, para poder concretar la protocolización ante notario, tenemos que tener la parte de predial, la parte del agua y la parte del régimen de constitución de condominio. Muchas veces el desarrollador deja ese tipo de contingencias a los compradores y pasan años y muchos gestores, coyotes o supuestos abogados. Luego tenemos la parte urbanística, uso de suelo. Esta parte es de las más importantes en el tema de preventas. Uso de suelos, licencias de construcción, alineamiento, estudios de impacto, clausuras. Ese tipo de situaciones son las que tenemos que estar revisando constantemente y tiene que ser parte de nuestra revisión de due diligence previa a la firma del contrato. Otra parte que debemos cuidar es la parte de la técnica construcción. Hay que revisar lo que es el data room. En este caso con nosotros, en Grupo Solas, ya contamos con todo lo que son planes de estructura, humedades, plagas, y por eso les decía, muchas veces piensan que la preventa únicamente incluye el tema del contrato de compraventa. Muchas veces se contrata al abogado que es civilista o que no conoce todas las materias. Hay que tomar en consideración que debemos contemplar Código Civil, Ley Federal de Antilavado e incluso la Ley Federal de Protección al Consumidor. El comprador está respaldado siempre y cuando tenga o cuente con los elementos, y esos elementos son a partir de los antecedentes que vayamos haciendo de los backgrounds por parte del vendedor. El siguiente aspecto a verificar, el tema ambiental. Muchas ocasiones sucede que ya está todo el proyecto, el desarrollo, y llegan y clausuran porque no hay impacto ambiental. Ahorita mi compañero les va a explicar ya las disposiciones directamente en Código Civil y Ley Federal. Toda inversión supone un riesgo, pero la pregunta que nos debemos hacer como inversionistas es ¿cómo voy a mitigar ese riesgo? Retomando el tema del due diligence inmobiliario, hay un top 3 de leyes que sí o sí debemos conocer como desarrolladores, pero también como inversionistas, como compradores o como comprador casual. Código Civil de la entidad en donde nos encontramos, en este caso Puebla. 2,
Ley Federal de Protección del Consumidor, y 3, Ley Antilavado, también conocida como la Ley Federal para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este top 3 de leyes es importantísimo porque la primera, eso es el Código Civil, te va a decir el cómo vamos a llevar a cabo una operación de forma exitosa. Esto es, cómo voy a plantear un contrato para que este contrato surta efectos frente a terceras personas. Muchas veces tenemos que, me voy a saltar el siguiente, Marco, ¿sí? Muchas veces tenemos que celebramos un contrato, pero no sabemos con quién lo estamos celebrando. En este caso, si nosotros vamos a celebrar cualquier tipo de contrato, tenemos que cerciorarnos a través de esa debida diligencia con quién voy a firmar el contrato. Esto es, voy a firmarlo con un representante legal, voy a firmarlo con un apoderado, ¿tiene facultades ese apoderado para poder celebrar esta compraventa, esta promesa? Todas estas preguntas las vamos a contestar a partir de esa debida diligencia, que es un estudio previo. Entonces, además de conocer esta ley, esto me lleva a que toda inversión inmobiliaria debe estar apalancada a través de un estudio legal previo. Si no hay estudio legal previo, mejor no invierto. Porque entonces nos vamos a las cifras que nos daba el abogado Ramón, en donde 6 de cada 10 no se entregan, ¿no? Son proyectos que no llegan a buen puerto, toda vez que no existió una debida diligencia previa. Prevención, prevención y prevención, esa es la clave para poder llevar a un buen puerto en materia inmobiliaria. Segunda ley importante a conocer, la ley antilavado. Como decíamos en la plática anterior, la ley antilavado ha sufrido algunas modificaciones en este año. Destaca 2 figuras jurídicas nuevas por su incorporación. La figura del persona políticamente expuesta, y 2, la reducción del umbral de las operaciones vulnerables, que así las conoce la ley antilavado. Operaciones vulnerables puede ser desde venta de joyería, de arte, pero también en el sector inmobiliario, que es el que nos interesa. Ya son operaciones vulnerables. Y punto 2, personas políticamente expuestas. Aquellas personas que tengan lazos consanguíneos en primero, segundo, hasta tercer grado, con una persona política o que tiene algún cargo público, hay el lugar a una persona políticamente expuesta. Entonces, conocer este marco legal en materia antilavado es fundamental para que después no haya problemas. Y tercer punto, bueno, aquí ya hablamos de jurisprudencias relevantes y demás, la reducción de los umbrales. Ya cualquier operación arriba de 900,000 pesos, el notario tiene la obligación de reportar esto con la Secretaría de Hacienda. Cualquier operación. Y como decía el abogado Ramón, si así no se concrete la operación, el notario o la autoridad pública tiene la obligación de reportar este movimiento. Y regresando con la tercera ley que decía, que les comentaba, la Ley Federal de Protección del Consumidor, esta ley da una protección para todas las personas adquirentes de bienes, pero también les da un marco legal de obligaciones a todo desarrollador inmobiliario. Entonces, el conocimiento de esta tercera ley es fundamental para que exista un plano de igualdad entre el comprador y entre el vendedor. Igualdad de condiciones y además la ley impone ciertas cargas a los desarrolladores inmobiliarios en favor de los consumidores. Entonces, en resumidas cuentas, conocer este top 3 de leyes nos va a permitir generar operaciones inmobiliarias adecuadas, seguras. A ver, ¿tenemos una pregunta? Ley antilavado. Código Civil de la entidad en donde te encuentres, se hace Puebla, Ciudad de México, etc. Ley Federal de Protección al Consumidor. Top 3 de leyes que sí o sí debes conocer antes de invertir. ¿Por qué Atzala sí prevé estas circunstancias? La prevención, como decía, es fundamental. Y contar con un marco jurídico adecuado, instrumentos legales oportunos, va a asegurar que tu inversión se lleve a cabo de una forma diligente, correcta, y que en realidad veas ese fruto que esperas de toda inversión, una ganancia. Entonces, si nos seguimos por esta línea y conocemos a profundidad ese top 3 de leyes, aunado a los correctos instrumentos legales, vamos a poder llegar a muy buen puerto en materia de inversión inmobiliaria.
Entonces, esto es la exposición en materia legal que queríamos compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta o duda, a lo mejor podemos llegar a hacer un top de preguntas y respuestas, 5 o 6 preguntas tal vez, si así nos lo permiten. ¿Se puede? Perfecto. Por favor, alguien que nos... O sea, en esta sesión de preguntas y respuestas participamos el abogado Ramón y su servidor. Por favor. Gracias. Con respecto al due diligence, ¿lo tiene que emitir un tercero, o sea, que esté fuera de la desarrolladora y que esté certificado para que sea válido para el inversionista, o cómo funciona en este caso? Debida diligencia o due diligence es conocer el antes de la propiedad, traer los antecedentes. En ese sentido, hay personas que pueden emitirlo siempre y cuando tengan la preparación adecuada. En este caso, la preparación adecuada sí o sí es una persona con conocimiento legal, consultor legal o abogado. Certificaciones las hay, no obstante, la ley no regula de forma definitiva si para tu informe, tu due diligence, va a tener validez si hay una certificación de por medio. Esto realmente no. Lo importante que tiene que destacar esta situación de los due diligence es que la persona que lo realice o el despacho que lo realice tenga pleno conocimiento de todo lo que hay que conocer en materia inmobiliaria. Ese es el punto más importante. Externo, claro. Bueno, yo lo que agregaría sería que a partir de la reforma, a partir de que entre en vigor, lo que sí es que el desarrollador va a tener que tener su oficial de cumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? Si es interno y es el que va a tener que realizar los avisos y es el encargado ante la autoridad, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, se tiene que recabar la información, el KYC, que es conocimiento del cliente, eso sí o sí se tiene que tener por parte del desarrollador. La debida diligencia puede ser provista tanto por el comprador como por el vendedor, o puede ser independiente de cada uno de ellos dos. El due diligence como tal es la prevención y no necesita una certificación. Hay abogados que tienen ya una certificación en el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lavado de dinero. Por eso hace un rato decía, muchas veces se van al tema civil, entre si puede ser o no puede ser, y únicamente se enfocan en el tema legal, pero creo que trae un poco más de aspectos. Aquí algo que sí me gustaría comentar y que ya no abordé hace un rato, es el tema de la diferencia entre lo que es la promesa y el contrato. Respecto a cuando uno hace la promesa, no estoy comprando como tal el inmueble, estoy comprando una obligación de hacer, que es que se levante la estructura. Entonces, cuando yo quiero demando es el tipo de acción que yo voy a ejercer. Entonces, creo que incluso no solo debes tener el conocimiento como consultor, sino también en el litigio. Finalmente, la prevención es, para el caso de que yo me vaya a un litigio, tener más asegurado qué tipo de acción voy a ejercer. Entonces, en la promesa voy a ejercer la rescisión del contrato o bien el cumplimiento del contrato, que es la obligación de hacer. No es la de entregar la cosa. Eso hay que ser muy claros. Muchas veces dicen o llegan, oiga, licenciado, es que yo tengo mi promesa, quiero que me entreguen mi departamento. No, espérame, tú todavía no lo tienes, por eso es que una promesa, como lo platicamos hace un rato con el arquitecto Mauricio, no se puede inscribir. Hay quienes llegan y dicen, es que quiero inscribir mi contrato para que asegurarlo. No puedes, porque al final de todo es una obligación personal. Una vez que yo ya protocolizo ya un contrato formal sobre el inmueble, que ya hay una delimitación de medidas colindancias y el régimen, entonces yo ya tengo un derecho real que es sobre el inmueble, y ahí sí ya lo inscribo y tengo efecto sobre terceros. Bueno, me extendí un poco, pero era parte de... Dígame. Hablas cuando es una promesa de compraventa de una preventa. Es correcto. Sí, sí, sí. Sí, aquí lo que nosotros vamos a tratar, por lo menos en el desarrollo, es precisamente asegurar lo que respecta al grupo y en particular a Adsala. Ya hicimos todo lo que es el debido cumplimiento de Adsala. Nosotros estaríamos dentro de ese rango de las 4 que sí están entregando o que tienen mayor probabilidad de entregar. Y no quiero decir mayor probabilidad, ¿no? Pero finalmente, en el volado que les decía, que cuando compras se venimos a 10, hay una probabilidad más baja de que se entregue a que no se entregue. Claro. Precisamente porque en muchas ocasiones no depende tampoco del mismo desarrollador. Bueno, depende del desarrollador, pero que no haya hecho su debida diligencia.
impacto ambiental, tema de licencia de construcción, a lo mejor tenía permitido 3 pisos y me fui hasta 6, entonces me vienen a calcular. Ciudad de México es muy común, Tulum hoy es muy común por el tema de impacto ambiental. Entonces, no es que el desarrollador vaya a hacer un fraude, pero fue omiso respecto a algunos lineamientos o bien legislaciones, porque no solo es código civil. Okay. Eso es muy importante. Gracias. ¿Alguien más? El riesgo más alto ahorita aquí en Atzala sería no invertir. La verdad. Y bueno, ya tienen plática para decir el tema de actividades vulnerables, la reforma. Entonces, ¿no? ¿Más preguntas? No. Gracias. Muchas gracias. Mencionan dónde se puede revisar. O sea, si estoy promoviendo y el cliente bueno, obviamente el cliente no me lo va a pedir, pero ¿dónde lo podemos revisar? O sea, ¿con el mismo grupo? Con nosotros, exactamente, el grupo es lo que nosotros ya estamos ofreciendo. Mayor certeza. Al final de todo, ¿qué es el valor agregado que ofrece en comparación de otros desarrollos? O sea, cuando vayan a otros desarrollos que hagan su comparación con grupos Solas en tema de Atzala, van a decir, a ver, tú me estás ofreciendo, tengo el impacto ambiental, tengo la licencia, tengo un room data donde puedo ver el tema urbanístico, proyectos de diseño, cómo va a ir avanzando, el tema legal, quién te está respaldando como despacho o tienes un abogado interno que está respaldando, porque finalmente, como usted bien lo dice, el cliente normalmente va a decir, bueno, voy a traer a mi abogado. Si el desarrollo no cuenta con un despacho o por lo menos con abogados internos, pues a veces llega el otro abogado y lo que quiere hacer pues es impresionar a su cliente. Entonces, ¿cómo lo voy a impresionar? Pues viendo los defectos precisamente de mi desarrollo. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar los que son brokers, precisamente que traigan a los clientes y puedan ver que hay una certeza, porque lo que ustedes quieren es vender certeza, no incertidumbre o que venga el notario de Zacatlán aquí a firmarles, ¿verdad? Otra pregunta. Sí, en una pregunta que, bueno, ahí en una lámina que nos pasaste acerca de gastos notariales y decía que un porcentaje el que vende y otro el que compra, entonces no entendí. Ajá, por eso. El Código Civil de Puebla, en materia de compraventa, te dice que por regla general los gastos notariales serán compartidos, 50-50, 50-50. Esa es la regla general y lo que hace la ley es regular cuestiones generales. Entonces, ¿cómo puedo cerciorarme de que esto va a ocurrir así de 50-50 gastos notariales o va a ser de otra forma? Consultando el contrato respectivo. Esto es, algunos desarrollos te ofrecen pagar gastos notariales y algunos otros desarrollos te dicen, no, los gastos notariales correrán a cargo del comprador. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? En el contrato, y esto va a ser dependiendo de cada situación en particular. La lámina hablaba de una situación general. Regla general, gastos notariales al 50%. No obstante, cada caso cuestión va a ser diferente según las necesidades del cliente o según las necesidades de quien ofrece, quien hace la oferta pública. Pero se habla de una regla general. Esa disposición se puede modificar toda vez que un contrato, como es a voluntad de las partes, evidentemente puede cambiar. Pero en caso de que no exista alguna disposición en ese contrato, entonces nos vamos a lo que establece la ley, a falta de disposición expresa. Sí. No, de que con mucho gusto. Con permiso.